Cancelaron mi ascenso un viernes por la tarde, con una excusa tan endeble como un castillo de naipes en un vendaval. El lunes, sin pestañear, acepté el puesto de auditor interno que nadie quería. Y en 6 meses desenterré la podredumbre que carcomía el corazón de la empresa, sobornos, manipulaciones y una traición que me dejó sin familia. Pero lo peor no fue descubrir que mi mejor amigo, Javier, había orquestado todo para quedarse con mi vida. Fue darme cuenta de que la venganza no libera, solo te encadena a un abismo más profundo. El sol de Madrid se filtraba a través de las persianas de mi oficina como un verdugo misericordioso, iluminando el email que acababa de llegar. Estimado Alejandro, lamentamos informarte que el ascenso a director de operaciones ha sido pospuesto indefinidamente debido a reestructuraciones internas. Pospuesto. Indefinidamente. Palabras que se clavaron en mi pecho como cuchillos romos. Yo, Alejandro Ruiz, 35 años de lealtad ciega a Corporación Iberia, una multinacional de logística con sede en el corazón de la Gran Vía, acababa de ser apuñalado por la espalda. Y lo peor, el remitente era Javier López, mi mejor amigo desde la universidad, el padrino de mi hija, el hombre que me había prometido el cielo cuando nos graduamos en Administración de Empresas en la Complutense. Me quedé allí, paralizado, con el cursor parpadeando en la pantalla como un latido irregular. Habíamos planeado esto juntos durante meses. Alejandro, serás el rey de esta empresa, me había dicho Javier la semana pasada, en una cena regada con Rioja y risas fáciles. Él, con su sonrisa de tiburón disfrazado de cordero, era el actual director financiero, y yo, el eterno subalterno talentoso, el que cargaba con el peso de los proyectos mientras él cosechaba los laureles. Pero no era solo un ascenso, era mi boleto para estabilizar la vida que se desmoronaba. Mi esposa, Laura, había dejado su trabajo como diseñadora gráfica para cuidar a nuestra hija, Sofía, de 3 años, diagnosticada con una rara enfermedad autoinmune que devoraba nuestros ahorros como un fuego voraz. El ascenso significaba un salario que cubría las terapias en el Hospital La Paz, un futuro sin deudas asfixiantes. Y ahora, nada. Llamé a Javier de inmediato. Su voz al teléfono sonó como siempre, cálida, confiada, con ese acento andaluz que arrastraba las R's como si el mundo le debiera favores. ¿Qué pasa, hermano? ¿Ya viste el email? Es una mierda temporal. Te lo juro. El consejo directivo está nervioso por la auditoría externa. Pero en cuanto pase, ¿eres tú? Mentiras. Lo sabía porque su tono vacilaba. Un tic que solo yo reconocía de nuestras noches de póker en la taberna de Malasaña. Javier, ¿qué coño ha pasado? ¿Por qué no me avisaste? Silencio al otro lado, roto solo por el zumbido de su oficina en el piso superior. Alejandro, confía en mí. Hay movidas políticas. Pero oye, ¿vamos a comer hoy? Te invito a El Botín. Como en los viejos tiempos, colgué sin responder. El Botín. El asador más antiguo de Madrid, donde habíamos sellado pactos de sangre y ambición. Caminé por los pasillos de la oficina como un fantasma, pasando por los cubículos donde mis compañeros tecleaban informes falsos para inflar las cifras trimestrales. Corporación Iberia no era solo logística, era un monstruo de envíos internacionales, con contratos jugosos en puertos como Valencia y Algeciras, pero rumores de corrupción flotaban como niebla en la bahía. Sobornos a funcionarios portuarios, facturas infladas, desvíos de fondos. Yo lo había ignorado, cegado por la lealtad a Javier, quien juraba que todo era negocios normales en España. Esa noche, en nuestro piso de Chamberí, le conté a Laura. Ella, con sus ojos verdes empañados por el cansancio, me abrazó mientras Sofía jugaba en el suelo con bloques de construcción, ajena al veneno que se filtraba en nuestra casa. Alejandro, no es el fin del mundo.
Buscaremos otro trabajo, pero lo era. Al día siguiente, sábado, recibí una llamada de mi suegro, don Manuel, un viudo empedernido de Toledo que había invertido sus ahorros en acciones de la empresa por mi insistencia. Hijo de puta, ¿qué has hecho? Mis acciones han caído un 2% solo por rumores. Si no arreglas esto, no pises mi casa. Su voz era un trueno, cargada de la dignidad herida de un hombre que había perdido a su esposa en un accidente de tráfico y ahora veía su legado evaporarse. El domingo fue un infierno de insomnio. Me senté en el balcón, fumando un ducados tras otro, mirando las luces de Madrid parpadear como promesas rotas. Recordé cómo conocí a Javier en una fiesta de bienvenida en la residencia universitaria. Él salvándome de una pelea con unos vascos borrachos, yo cubriéndole las espaldas en exámenes finales. Éramos inseparables, hermanos de elección. Pero la ambición lo había cambiado. Lo vi en sus ojos durante la cena de la semana pasada, un brillo codicioso cuando mencionó a la nueva vicepresidenta, Elena Vargas, una mujer de 50 años con uñas afiladas y un historial de purgas corporativas. ¿Era ella? ¿O Javier había jugado sus cartas para ascender él mismo? El lunes llegó como un verdugo con reloj. Entré en la oficina con la resaca de la rabia, ignorando las miradas curiosas de mis compañeros. En la sala de reuniones, el Departamento de Recursos Humanos anunció los cambios. Alejandro Ruiz, felicitaciones. Has sido seleccionado para el puesto de auditor interno. Un murmullo recorrió la sala. Ese cargo era un exilio, papeleo interminable. Revisiones de cuentas polvorientas. El equivalente corporativo a ser enviado a un Gulex siberiano. Nadie lo quería porque significaba husmear en la suciedad que todos fingían no oler. Pero yo acepté. Con una sonrisa que no llegaba a los ojos, firmé el contrato provisional. Javier, desde su trono en la esquina, me lanzó una mirada de alivio mezclado con lástima. Buena suerte, amigo. Es temporal. No lo era. Y él lo sabía. Desde el primer día en mi nuevo cubículo en el sótano, rodeado de archivadores oxidados y el zumbido de fluorescentes moribundos, empecé a cavar. No por venganza aún, por supervivencia. Revisé los balances de los últimos 3 años, enfocándome en las transferencias a proveedores fantasmas en el puerto de Valencia. Nombres como Logística del Levante SCL aparecían una y otra vez, con pagos que no cuadraban. Javier firmaba esas autorizaciones. Su firma, esa garabato elegante que imitaba la de un banquero suizo, estaba en todas partes. Llamé a un contacto antiguo en la agencia tributaria, un compañero de Mili llamado Paco, y le pedí discreción. Alejandro, ten cuidado. Iberia es intocable. Tienen amigos en el ministerio, pero el cuidado se evaporó cuando encontré el primer email incriminatorio, una cadena entre Javier y un concejal de Valencia, prometiendo un regalito de 50.000 euros por acelerar licencias de atraque. Era el viernes de mi segunda semana como auditor. Imprimí todo. Lo guardé en una carpeta bajo llave. Y esa noche, en casa, se lo mostré a Laura. Sus manos temblaron al leerlo. Dios mío, Alejandro. Esto podría destruirnos a todos. Sofía, en su habitación, tosió en la noche. Un recordatorio de por qué no podía parar. No a nosotros. A ellos. Respondí. Y por primera vez, sentí el sabor metálico de la bilis en la garganta. Odio puro. Destilado. Las semanas siguientes fueron un baile en el filo de la navaja. Javier me invitaba a almuerzos, fingiendo preocupación. ¿Estás pálido, hermano? ¿El sótano te está comiendo vivo? Yo sonreía, desviando preguntas, mientras acumulaba pruebas, facturas duplicadas, bonos ocultos transferidos a cuentas en las Islas Caimán. Elena Vargas, la vicepresidenta, empezó a rondar mi oficina, con su perfume de jazmín y miradas que diseccionaban.
Progreso en la auditoría. Señor Ruiz. Todo bajo control. Señoras mentiras sobre mentiras. Un mes después. El twist que me rompió, una foto en el cajón de Javier, que revisé durante una visita amistosa a su despacho. Él y Laura, abrazados en una playa de Cádiz, fechada 6 meses atrás. Mi esposa. Mi mejor amigo. El mundo se inclinó. Recordé las noches en que ella llegaba tarde de reuniones de diseño. Las excusas sobre proyectos freelance. El ascenso cancelado no era por reestructuraciones, era para que Javier pudiera ascender, libre de mi sombra, y reclamar lo que codiciaba ella. Lloré esa noche en el baño, con el agua corriendo para ahogar los sollozos, mientras Sofía dormía en la habitación contigua. La traición no era solo profesional, era el núcleo de mi ser, arrancado y pisoteado. Al amanecer, con los ojos hinchados y el corazón petrificado, juré venganza. No por dinero, no por ascensos. Por el honor destrozado, por la familia hecha trizas. Y el plan se formó, usaría la auditoría para exponerlo todo, pero no antes de hacer que pagaran en carne viva. La venganza, descubrí pronto, es como el vino manchego, se envejece en tinieblas, ganando cuerpo con cada sorbo de amargura. Pasé las siguientes semanas tejiendo una red invisible en las entrañas de Corporación Iberia. Mi nuevo rol como auditor me daba acceso a sistemas que antes solo Javier tocaba, bases de datos de transacciones, correos archivados, incluso las grabaciones de seguridad de las oficinas. Instalé un software de rastreo discreto en su ordenador durante una pausa para café, un truco aprendido de Paco, mi contacto en Haciende. Y lo que salió a la luz fue un pantano de podredumbre que hacía palidecer al Guadalquivir en estiaje. Javier no solo manipulaba cuentas, era el arquitecto de un esquema piramidal que involucraba a la cúpula. Elena Vargas, con su fachada de ejecutiva implacable, era su cómplice silenciosa. Ella desviaba fondos a una ONG fantasma que ella misma presidía, lavando dinero de contratos portuarios corruptos. Y Laura. Dios. Laura. Los emails entre ellos eran poemas de lujuria y traición. Te echo de menos en esa playa, escribía él. Pronto seremos libres, respondía ella. Fechas que coincidían con mis viajes de trabajo a Barcelona, cuando yo cerraba deals en el puerto de la capital catalana, creyendo que ella velaba por Sofía. La rabia me consumía por las noches. Me despertaba sudando, imaginando escenas de confrontación, yo irrumpiendo en su despacho, gritando verdades que destrozarían su mundo de mentiras. Pero no. La venganza verdadera no es un estallido, es un veneno lento, administrado gota a gota hasta que el paciente ruega por la muerte. Empecé pequeño, anónimos a la prensa económica, filtrando datos anodinos sobre irregularidades en Valencia. El Expansion publicó un artículo vago, sospechas de blanqueo en logística española. Las acciones de Iberia cayeron un 4%. Javier me llamó, histérico. Alejandro, ¿has visto esto? El consejo está en pánico. ¿Alguna idea de dónde sale esta mierda? Fingí sorpresa. No, hermano. Pero si necesitas ayuda en la auditoría. Mientras tanto, en casa, el frente doméstico se convertía en un campo minado. Laura actuaba normal, besos robados en la cocina, cuentos para Sofía antes de dormir. Pero yo la observaba como un depredador, notando los detalles que antes ignoraba, el brillo nuevo en su teléfono, el perfume que no era el suyo. Una noche, después de acostar a la niña, la confronté en el salón, con una copa de vino en la mano para disimular el temblor. ¿Cómo está Javier? ¿Sigue siendo un buen amigo? Sus ojos se agrandaron. Un destello de pánico. Alejandro, ¿de qué hablas? Es tu mejor amigo. Mentira. La vi en su postura, en cómo se mordía el labio inferior, un hábito que tenía cuando mentía sobre facturas médicas. No la toqué. No grité.
Solo la miré, dejando que el silencio la devorara. Sé todo. Laura. La playa. Los emails. El ascenso que me quitó para que él pudiera tenerte. Lágrimas brotaron. Pero no de culpa, sino de rabia. Tú nunca estás. Siempre la empresa. Siempre el trabajo. Javier me escucha. Me hace sentir viva, viva. Como si yo fuera un cadáver andante. Sofía lloró desde su habitación. Y en ese momento, el odio se bifurcó hacia Javier por robarme el futuro profesional. Hacia Laura por traicionar el altar que juramos en la Catedral de Toledo. Hacia mí mismo, por no ver las grietas. Decidí no divorciarme aún. Sofía necesitaba estabilidad. Y yo necesitaba a Laura cerca para que sufriera el colapso inminente. En cambio, aceleré la auditoría. Recluté a un aliado inesperado, Miguel. El contable junior del departamento. Un chico de 22 años de un pueblo extremeño con ojos de hurón y una ética que Javier había intentado corromper. Señor Ruiz, he visto cosas raras en los libros. Pero si hablo, me echan, le prometí protección. Miguel, esto no es solo por dinero. Es por justicia, juntos. Reconstruimos el rastro, 2,3 millones de euros desviados en 2 años. Suficientes para hundir a la empresa en una investigación judicial. El conflicto escaló cuando don Manuel, mi suegro, irrumpió en mi piso un sábado por la mañana. Venía de Toledo en su viejo Seat, con el rostro surcado por arrugas de ira. Alejandro, cabrón, mis acciones valen la mitad. Y ahora oigo rumores de que tú estás removiendo mierda en la auditoría. ¿Quieres arruinar a mi hija? Lo enfrenté en la cocina, con Laura escondida en el dormitorio. Manuel, tu hija ya está arruinada. Y tú invertiste en mentiras que yo te vendí. Golpeó la mesa, haciendo saltar las tazas. Eres un perdedor. Siempre lo fuiste. Laura merecía mejor. Sus palabras me azotaron como un látigo, recordándome mi origen humilde, hijo de un mecánico de barrio en Vallecas, casado por encima de mi liga. Pero en lugar de derrumbarme, vi la oportunidad. Ayúdame, Manuel. O pierde todo, dudó, pero el orgullo extremeño cedió ante el miedo. Me dio nombres, contactos en la Guardia Civil de Toledo que investigaban blanqueo en logística. Así nació la alianza improbable, un suegro resentido y un yerno traicionado, unidos por el odio compartido. Mientras, Javier intensificaba sus esfuerzos por silenciarme. Me asignó un asistente que no era más que un espía, un tipo fornido de seguridad interna, siempre rondando mi cubículo. Una noche, revisando grabaciones, lo pillé sabotajeando mi ordenador. Lo confronté en el parking subterráneo, bajo la luz amarillenta de los faros. Dile a Javier que no pare. Solo acelera el final. La tensión en la oficina era palpable, como el aire antes de una tormenta en la sierra de Guadarrama. Compañeros evitaban mis ojos, susurrando sobre el loco del sótano. Elena Vargas me citó a su despacho, un santuario de cristal en el ático con vistas a la Puerta del Sol. Ruiz, esta auditoría está fuera de control. Recomiendo que la archives. Su voz era seda sobre acero. Señora, la ley dice lo contrario. Sonrió, mostrando dientes perfectos. La ley en España es flexible. Si sabes a quién untar, amenaza velada. Salí de allí con el pulso acelerado, sabiendo que el clímax se acercaba. Y llegó el primer golpe, anónimo, pero mío. Envié el dossier parcial a la Fiscalía Anticorrupción. 2 días después, allanamiento en las oficinas de Valencia. Javier me llamó a las 3 de la mañana. Voz quebrada. Alejandro, ¿eres tú? Joder, hermano. Si es por el ascenso, lo arreglo. Te lo juro. Risa amarga. Demasiado tarde, Javier. El lunes que acepté el puesto, firmé tu sentencia, colgué, y por primera vez en meses, dormí como un niño.
Pero la venganza tiene dientes propios. Al día siguiente, Laura hizo las maletas. Me voy con Sofía a casa de mi padre. No puedo vivir con un monstruo. Monstruo. La palabra me heló. La dejé ir, viendo el taxi alejarse por las calles empedradas de Chambery. Solo entonces, en el vacío del piso, sentí el primer atisbo de remorse. ¿Valía la pena destruirlos si me destruía a mí? El remordimiento es un ladrón sigiloso. Entra por la ventana que dejaste abierta en tu furia y roba pedazos de tu alma mientras duermes. Despierto en un piso que huele a ausencia, el perfume de Laura diluido en el aire. Los juguetes de Sofía abandonados como reliquias de una guerra civil. Me di cuenta de que la venganza no era un fuego purificador, sino un incendio forestal que devoraba todo a su paso, incluyéndome a mí. Pero retroceder no era opción. El engranaje se había puesto en marcha. Y en España, una vez que la maquinaria muele, no hay botón de parada. Los días siguientes fueron un torbellino de caos controlado. La noticia del allanamiento en Valencia explotó en los medios como una granada en un mercado de abastos. El País tituló Corrupción en el puerto, Iberia bajo lupa fiscal. Las acciones se desplomaron un 12%. Y el Consejo Directivo convocó una reunión de emergencia en la Sala Magna, un anfiteatro de caoba y mentiras en el piso Queens. Me invitaron como auditor clave, un eufemismo para chivo expiatorio. Entré flanqueado por Miguel, mi escudero extremeño, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Javier estaba allí, demacrado, con ojeras que lo envejecían 10 años. Nuestras miradas se cruzaron, la suya, suplicante, la mía, un glaciar. Elena Vargas presidía, con su coleta impecable y voz de terciopelo. Señor Ruiz, su informe preliminar ha complicado las cosas. Necesitamos una versión revisada, más conciliadora. Código para en tierra la verdad. Me levanté, proyectando la carpeta sobre la mesa como un guante de desafío. Señora, la verdad no se revisa. Muestra desvíos por 2,3 millones, firmados por el director financiero. Dedos apuntando a Javier, quien se removió en su asiento como un gusano en sal. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac de un reloj antiguo. Elena palideció. Esto es calumnia. López, explícate. Javier balbuceó excusas, errores contables. Nada más. Alejandro, por Dios, ayúdame. La ironía me quemó. Recordé nuestra promesa en la taberna, hermanos hasta la muerte. Ahora, la muerte era metafórica, pero igual de letal. No, Javier. Tú me ayudaste a mí cuando cancelaste mi ascenso para follarte a mi mujer. Guests colectivos. El secreto explotó como pólvora en un barril. Elena intervino, llamando a seguridad, pero era tarde. Miguel, con astucia de zorro, había grabado todo con su móvil oculto. Esa misma tarde, el audio anónimo llegó a la redacción de El Mundo. Escándalo nacional. Javier fue suspendido, Elena, interrogada por la Guardia Civil. Yo, en cambio, ascendí a héroe involuntario, llamadas de periodistas, ofertas de headhunters. Pero la victoria sabía a ceniza. Sin Laura, sin Sofía, el piso era una tumba. Don Manuel me contactó esa noche desde Toledo. Hijo, has jodido bien. Pero Laura está destrozada. Y la niña pregunta por ti. Voz ronca, casi paternal. Manuel, ¿por qué me odia tanto? Pausa. No te odia. Te teme. Teme al hombre que has become. Fui a Toledo al amanecer, conduciendo por la A42 con la radio escupiendo noticias sobre Iberia. La casa de mi suegro era un cortijo modesto en las afueras, con olivos centenarios y un pozo seco que reflejaba mi alma. Laura abrió la puerta, con Sofía en brazos, ojos rojos como tomates maduros.
¿Qué quieres? Alejandro susurró. Voz quebrada. Hablar. Por ella. Entramos al salón, donde el aire olía a pan recién horneado y rencor viejo. Sofía se aferró a mí, balbuceando papá. Y por un instante, el mundo se redujo a ese abrazo. Le conté todo, las pruebas, la traición, el plan de venganza. No para justificarme, sino para desnudar el alma. Te amaba, Laura. Aún lo hago. Pero me rompisteis. Lágrimas. Javier me prometió un futuro. Dijo que tú eras. Estancado. Estancado. La palabra me apuñaló. Discutimos durante horas, voces subiendo como el Ebro en crecida, hasta que Sofía lloró. Basta, dijo don Manuel desde la puerta. Esto no es justicia. Es destrucción mutua. Regresé a Madrid con una promesa frágil, terapia familiar. Si la fiscalía no nos hundía primero. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de las ventas, tenía otros planes. 2 días después, Paco de Hacienda me llamó Alejandro. Hay más. Javier no es el pez gordo. El presidente de Iberia, don Carlos Mendoza, está implicado hasta el cuello. Y tiene conexiones en el PSOE que podrían enterrarte. Mendoza, un septuagenario de Albacete con yate en Marbella y amistades en el Congreso. El verdadero titiritero. El conflicto se ramificó, no solo corporativo, sino político. Amenazas anónimas llegaron a mi buzón para o tu hija paga. Pánico puro. Reforcé la seguridad del piso de don Manuel, instalando cámaras y alarmas pagadas con mis ahorros menguantes. Javier, desde su limbo de suspensión, intentó contactarme, un mensaje desesperado. Alejandro. Mendoza me obligó. Era el hoyo. Perdóname. Perdóname. La rabia renació, alimentada por el miedo por Sofía. Decidí ir a por todas. Reuní el dossier completo, 500 páginas de pruebas irrefutables, con firmas digitales y extractos bancarios. Lo envié no solo a la fiscalía, sino a un periodista de investigación en El Confidencial, un tipo llamado Raúl que odiaba a los intocables. El artículo salió un miércoles, El imperio corrupto de Iberia, del puerto a Moncloa. Caos. Redadas en Madrid, Valencia, incluso en el yate de Mendoza anclado en Puerto Banús. Javier fue arrestado esa misma noche, esposas brillando bajo los flashes de los paparazzi. Vi las imágenes en la tele, solo en mi piso, con una botella de brandy extremeño como compañía. Satisfacción amarga. Pero el twist llegó con una llamada de Laura a medianoche. Alejandro. Sofía. Ha tenido un ataque. Dicen que es estrés postraumático. Culpan al escándalo. Mi mundo se derrumbó. Corrí al hospital en Toledo, llegando al alba con el coche oliendo a humo y desesperación. Sofía. Tubos y monitores. Un ángel frágil. Los médicos necesita estabilidad. El estrés familiar agrava su condición, estabilidad. La que yo había dinamitado. Allí, en la sala de espera, enfrente a Laura. Esto es por nosotros. Por lo que hicimos, ella sollozó. No, Alejandro. Es por lo que tú has hecho. La venganza nos ha matado a todos. Hice hincapié en terapia, en empezar de cero. Pero en el fondo, sabía que el daño era irreversible. La estabilidad es un espejismo en el desierto de Castilla, crees alcanzarla, y el viento la desvanece. Salí del hospital de Toledo con Sofía en brazos, su respiración superficial como un susurro de viento en los olivos, y una promesa grabada en el hueso, pausar la venganza hasta que ella sanara. Pero el mundo no espera por promesas paternales. Iberia era un barco hundiéndose, y yo, el agujero que lo había perforado. Despedidas masivas, demandas de accionistas, y en el centro, yo, el auditor convertido en paria, con ofertas de trabajo en competidores que olían a trampa.
Regresé a Madrid solo, instalándome en un apartamento temporal en Lavapiés. Un laberinto de calles grafiteadas y olores a tajine marroquí que contrastaban con el vacío de Chamberí. Laura se quedó en Toledo con don Manuel, custodiando a Sofía como una leona herida. Nuestras conversaciones eran puñales envueltos en algodón. Cuídate, Alejandro, dile a la niña que papá la quiere. Amor residual. Corroído por la traición. Mientras, Javier languidecía en prisión preventiva en Soto del Real. Un infierno de hormigón donde ex ejecutivos como él aprendían que el dinero no compra camas limpias. Su abogado, un tiburón de postín con corbata de seda, me contactó para una reconciliación. Nos reunimos en un café discreto cerca de la Plaza Mayor, bajo la lluvia que azotaba los adoquines como lágrimas divinas. Mi cliente quiere retirar cargos mutuos. Admite su error con tu esposa, pero jura que el ascenso fue cosa de Mendoza. Retirar cargos. Como si el daño se borrara con un cheque. Dile a Javier que la amistad no se negocia. Y que su error casi mata a mi hija. Me fui dejando un billete de 20 euros sobre la mesa, símbolo de mi desprecio. Pero el verdadero conflicto bullía en las sombras políticas. Mendoza, el presidente de Iberia, no era un pez gordo, era la ballena. Sus conexiones en el Ministerio de Fomento, contratos adjudicados a dedo, favores en comisiones parlamentarias lo blindaban como un toro en Pamplona. Una noche, recibí una visita inesperada, 2 hombres en trajes oscuros, con acento de Galicia y ojos de hielo. Señor Ruiz, el señor Mendoza admira su tenacidad. Ofrece una compensación, un puesto en Bruselas, inmune a extradiciones, soborno envuelto en oportunidad. Rechacé con una risa. Dígale que Bruselas es para burócratas. Yo prefiero la verdad española, cruda y sangrienta. El rechazo desató la tormenta. Al día siguiente, mi nombre apareció en un artículo de Interview, El Vengador de Iberia, héroe o psicópata, fotos mías con Sofía. Detalles de la enfermedad de la niña pintados como munición. Alguien había filtrado mi vida privada. Laura me llamó histérica. Los periodistas acosan a don Manuel. ¿Cómo has podido? No fui yo. Era Mendoza, jugando sucio. El pánico por Sofía me impulsó a actuar. Organicé una rueda de prensa improvisada en la puerta de la sede de Iberia, con Miguel a mi lado y Raúl del Confidencial como megáfono. Allí, bajo el cielo plomizo de diciembre, declaré: no busco venganza. Busco justicia por todos los empleados traicionados, por las familias destrozadas como la mía. Flechis. Preguntas como balas. ¿Traicionada por su mujer? Eso es personal. Pero la corrupción mata más que las balas. El video se viralizó, convirtiéndome en mártir mediático. Iberia colapsó. Quiebra técnica. Intervención judicial. Mendoza huyó a su yate. Pero la Interpol lo pescó en aguas internacionales. Esposas doradas para un rey caído. Javier, desde la cárcel, me escribió una carta. La leí en mi nuevo apartamento, con una botella de orujo gallega para anestesiar el alma. Alejandro, hermano, me equivoqué. El poder me cegó. Perdóname por Laura, por el ascenso, por todo. Si sales de esto, cuida a Sofía. Ella es lo único puro. Lágrimas en el papel. Borrones de tinta. Hice hincapié en quemarla, pero el remordimiento me mordió. ¿Era él el monstruo, o yo, el que lo había creado? El clímax se gestó en una noche de insomnio, cuando recibí una llamada de Elena Vargas. Liberada bajo fianza. Voz ronca por el escándalo. Ruiz. Nos vemos. Solo tú y yo. En el sótano de Iberia. Medianoche, trampa o confesión. No importaba. Fui armado con un grabador y la rabia de un toro herido. El sótano era un mausoleo de archivadores abandonados, iluminado por linternas de emergencia que parpadeaban como almas en pena.
Elena esperaba, sola, con un vestido negro que la hacía parecer una viuda de mafia. Has destruido todo, dijo. Voz eco en la penumbra. Por un ascenso, sacudí la cabeza. Por una traición que me quitó la familia, su acercó. Perfume de jazmín ahora rancio. Javier te envidiaba. Tú eras el bueno, el leal. Yo le di el empujón, confesión. Grabé cada palabra. Pero entonces, el twist Y Laura. No fue solo él. Yo la introduje en el círculo. Le prometí un trabajo en mi ONG, estabilidad para la niña. Era parte del plan para distraerte. Mi mundo giró. Laura, no víctima inocente, sino peón consciente. El odio se redobló, dirigido ahora a 3 frentes. La confronté al amanecer en Toledo. Irrumpí en la casa de don Manuel, despertando al gallo con mi puño en la puerta. Laura, ¿cuánto sabías? Ella, en bata, pálida como la luna manchega. Alejandro, por favor. Era para Sofía. Elena prometió cubrir las terapias. Mentira a medias. Discutimos en el patio, voces rebotando en los olivos, hasta que don Manuel intervino con su escopeta de caza descargada. Fuera, has traído suficiente veneno, Sofía, asomada a la ventana. Gritó papá, y el corazón se me partió. Salí de allí con la certeza de que la venganza era un ciclo vicioso. Pero no paré. Entregué la grabación de Elena a la fiscalía, sellando su destino. Ella, arrestada esa misma semana, cantó como un canario detalles de sobornos ministeriales, nombres de diputados. El escándalo alcanzó al gobierno. Dimisiones en cadena, portadas de ABC clamando fin de una era corrupta. Yo, en el ojo del huracán, recibí una oferta del Ministerio de Justicia, puesto de inspector anticorrupción. Tentador, pero envenenado. Acepté, sabiendo que era redención o exilio. Mientras, Javier se suicidó en Soto del Real, ahorcado con sábanas en su celda. Nota, perdón, Alejandro. El lunes fue mi error fatal, su muerte me golpeó como un tren de alta velocidad. Vacío. No triunfó. La muerte de Javier fue el catalizador que transformó mi venganza de espada en sudario. Leí la nota en el periódico, en un banco de la retirada, rodeado de jubilados que discutían el precio del pan como si el mundo no se hubiera incendiado. Exdirector de Iberia se suicida en prisión. Foto suya, sonriente en una gala benéfica, contrastando con el abismo que había cavado. Lloré no por él, sino por el muchacho de la universidad que salvó mi pellejo en esa pelea tonta. La traición no borra los recuerdos, solo los envenena. Laura me llamó esa tarde. Voz un hilo. Alejandro, ¿lo sabías? Él se ha ido. Silencio compartido, roto por sollozos mutuos. Ven a Toledo. Por Sofía fui, conduciendo por carreteras que serpenteaban como venas abiertas. En la casa, el duelo era tangible, fotos de Javier en el altar improvisado, velas parpadeando. Don Manuel me abrazó. Olía a tabaco y arrepentimiento. Hijo, jodimos todos, Sofía. Recuperándose. Me tendió un dibujo, un sol negro sobre una casa rota. Papá, ¿por qué triste? La reconciliación fue tentativa, como un puente sobre el Tajo en Riada. Terapia en Madrid. Sesiones donde desentrañamos capas de resentimiento, mi obsesión por el trabajo, la soledad de Laura, la codicia de Javier. Elena, desde su celda en Mujeres, envió una carta, Ruiz, ganaste. Pero la victoria es soledad, verdad cruda. Mendoza, extraditado, enfrentaba juicio en la Audiencia Nacional, su imperio desmantelado, yates subastados para indemnizaciones. Pero el conflicto no cesaba, mutaba. Accionistas de Iberia demandaron, alegando que mi auditoría era vengativa y maliciosa. Abogados carroñeros me acosaron en la calle. Y una noche, en Lavapiés,
2 matones me acorralaron en un callejón. Mendoza envía saludos, puñetazos, costillas crujiendo como ramas secas. Salí magullado, pero vivo, jurando protección para Sofía. Instalé guardaespaldas pagados con mi nuevo salario de inspector. Un hombre discreto llamado Víctor, ex militar de León con bigote de bandolero. El trabajo en el ministerio era un bálsamo ambiguo, casos de corrupción en ayuntamientos andaluces, informes que destapaban redes similares a Iberia. Colaboré con Raúl en un libro, El lunes fatídico, crónica de una traición corporativa. Bestseller instantáneo, pero cada firma era un recordatorio de la pérdida. Laura y yo intentábamos reconstruir cenas en restaurantes de sol, paseos por el Retiro con Sofía en triciclo. Te quiero, Alejandro. Pero el daño, palabras inacabadas, como promesas rotas. El twist final irrumpió como un rayo en cielo despejado. Una mañana en la oficina del ministerio, revisando expedientes, encontré un nombre familiar, Logística del Levante SL. La empresa fantasma de Iberia. Pero ahora, bajo nueva dirección, don Manuel. Mi suegro, el viudo Honorable de Toledo, había usado sus contactos para resucitar el esquema, desviando fondos de subsidios europeos para reconstruir su patrimonio perdido. Pruebas, transferencias a su cuenta, emails con un ex socio de Mendoza. El mundo se detuvo. Confronté a don Manuel en su cortijo, con Sofía jugando en el patio, ajena al vendaval. Manuel, ¿cómo has podido, después de todo? Su rostro, surcado por sol, se endureció. Alejandro, perdí todo por tu justicia. La casa, los olivos, el futuro de mi hija. Esto es supervivencia, supervivencia. La excusa universal para la ruindad. Laura, enterada, se interpuso, papá. No somos familia, pero el lazo se rompió. Llamé a Víctor, mi guardaespaldas, para custodiar a Sofía mientras arrestaba a Manuel en nombre de la ley. El juicio fue un circo, mi suegro en el banquillo, yo como testigo estrella. Señor Ruiz, ¿motivó su rencor familiar esta denuncia?, preguntó el fiscal, ojos astutos. No, señoría. La corrupción no respeta lazos de sangre. Manuel me miró con odio puro. Traicionaste a tu familia. Cabrón, condena, 5 años. Con probation por edad. Salió libre, pero exiliado en un pueblo remoto de La Mancha, sin olivos ni orgullo. Laura se quebró. No puedo, Alejandro. Tu sed de justicia nos ha aislado. Su fue con Sofía a Barcelona, a casa de su hermana, prometiendo visitas. Solo quedé yo, en un Madrid que ahora parecía hostil, calles que susurraban traiciones, plazas donde fantasmas de Javier merodeaban. El remordimiento me ahogaba. Había ganado, Iberia disuelta, corruptos en la cárcel, pero mi familia hecha añicos. Empecé terapia solo, desentrañando el núcleo, mi necesidad de control, nacida en la pobreza de Vallecas, donde el honor era la única moneda. La venganza no cierra heridas, las infecta, dijo la psicóloga, una mujer de Sevilla con voz de arrullo. Aún así, el fuego no se apagó del todo. Acepté un caso nuevo, corrupción en el sector farmacéutico, donde empresas inflaban precios de medicamentos para niños como Sofía. Era redención. Un lunes nuevo. Los lunes, en retrospectiva, son portales al progreso o al abismo. El mío, aquel fatídico, había desatado un diluvio que arrasó cimientos y esperanzas, dejando solo ruinas para reconstruir. Meses después del juicio de don Manuel, Madrid se vestía de primavera tardía, azahares en Gran Vía, turistas en la Almudena, pero mi alma permanecía en invierno perpetuo. Sofía visitaba quincenalmente, traída por Laura en un coche alquilado desde Barcelona. Sus risas un bálsamo efímero en el apartamento de lavapiés, ahora adornado con dibujos infantiles y libros de autoayuda. El trabajo en el ministerio se convirtió en refugio.
como inspector anticorrupción. Viajaba a puertos olvidados, Algeciras, con su olor a sal y diésel, Bilbao, donde la niebla ocultaba desvíos fiscales. Cada caso era una expiación, desmantelando redes que recordaban a Iberia, salvando empleos honestos, restaurando fe en un sistema que yo mismo había expuesto como frágil. Víctor, mi sombra leal, se volvió amigo, noches de tapas en la Latina, contando batallas de IFNI y traiciones corporativas. Alejandro, la vida no es justicia. Es equilibrio. Laura y yo nos veíamos en neutro terreno, parques de Toledo durante sus regresos, o videollamadas donde Sofía monopolizaba la pantalla. Papá, ¿cuándo vienes a casa? Preguntaba. Inocente. Pronto. Mi sol mentira piadosa. Laura había empezado terapia propia. Admitiendo su rol, fui débil. Alejandro. Javier y Elena me manipularon. Pero elegí creerles. Perdonarla era como perdonarme, un acto de fe en la redención humana. El cierre llegó en un verano asfixiante, cuando Mendoza fue condenado a 20 años en la Audiencia Nacional. El juicio, televisado, fue catarsis colectiva, testigos destrozados, fiscales implacables. Mendoza derrumbándose en el estrado, su acento albaceteño quebrado por sollozos. Señor Ruiz, ¿desea declarar? Me invitó el juez. Me levanté, voz firme pese al nudo en la garganta. No busco revancha, señoría. Solo que nadie más pierda un viernes como el mío. Silencio. Luego aplausos reprimidos. Salí a la calle Puerta del Sol, donde manifestantes coreaban justicia para los traicionados. Por primera vez, sentí orgullo genuino. Javier, en su ausencia, se convirtió en fantasma redentor. Su familia hermana en Sevilla, viuda inconsolable, me contactó para limpiar su nombre póstumamente. Era más que corrupción. Era ambición enferma. Ayudé, doné mis royalties del libro a una fundación contra la enfermedad de Sofía, bautizada Luz de Javier en ironía póstuma. Laura lo vio en las noticias. Y algo se ablandó. Has cambiado, dijo en nuestra última cena, en un restaurante de la Latina con vistas al Teatro Real. Sofía dormía en la sillita. Un ángel guardián. Tal vez. ¿Y tú? Sonrisa tentativa. Intentándolo, el reencuentro fue gradual, fines de semana en Toledo, donde don Manuel, liberado de su probation, cultivaba olivos con manos temblorosas. Hijo, el orgullo es un veneno lento, abrazos torpes. Reconciliación regada con vino de la tierra. Sofía sanaba, terapias cubiertas por fondos públicos post-escándalo, su risa llenando el cortijo como sol en la mancha. Pero las consecuencias perduraban. Recordatorios de que las decisiones irrevocables dejan cicatrices. Iberia renació como Iberia nueva, bajo gestión limpia. Pero con despidos que dolían, compañeros míos, familias rotas. Recibí amenazas residuales, cartas anónimas, coches siguiendo a Víctor, pero el ministerio me protegió. Y en lo personal, el vacío de la traición, noches donde soñaba con Javier en la playa, Laura riendo, yo ahogándome en arena. Un año después, en un lunes de otoño, recibí el ascenso que nunca tuve, director de la unidad anticorrupción. Lo celebré solo, en el botín, pidiendo cochinillo para uno. Brindé por los caídos, Javier, por su debilidad, Elena, por su frialdad, Mendoza, por su ibris, Manuel, por su codicia, Laura, por su duda, y yo, por mi furia. Por segundas oportunidades, murmuré. El Rioja bajando como fuego purificador. Hoy, con Sofía en la escuela de Barcelona, Laura y yo probando cohabitación a distancia. Miro atrás sin arrepentimiento pleno. Solo aceptación. La venganza me encadenó, sí, pero también me liberó de ilusiones, de lealtades ciegas. En España, tierra de Quijotes y toreros, la vida es un duelo constante entre honor y supervivencia. Traición y perdón.
Elegí pelear. Y pagué el precio. Pero en el balance, gané una verdad irrompible: el verdadero caos no es el que desatas en otros, sino el que curas en ti. Y así, en este lunes renovado, camino por Madrid, el sol filtrándose en las persianas como un verdugo redimido. Listo para el próximo viernes.